Desde el pie, los miércoles, de 19 a 20 horas. Soy Raúl Guevara y te voy a acompañar a construir otra forma de mirar la misma realidad. Vamos a confrontar la hegemonía de los medios, construyendo juntos una mirada contrahegemónica. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas. En Radio La Voz, andando utopías, desde el pie, en un camino descolonizador. Para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, andando utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Último programa del año. ¿Cómo están? Ya está, mira, estamos contentos. ¡Qué calor! Por favor. Bueno, el tema de hoy, 4 bloques, como siempre. Primer bloque, presos políticos en democracia. Vamos a hacer una revisadita por encimita nomás, un poco de Argentina, que lo hacemos siempre, y otros países en América Latina. Segundo bloque, siglo XXI, el Caribe colonial y América Latina neocolonial. Bloque 3, el carnaval en Latinoamérica, a pedido de Laura Goya. Bloque 4, sin escuelas, clases medias entre la pandemia y las colonias de vacaciones. Desesperadas las clases medias, qué hacer con sus hijos, no sea cosa que haya que quedarse en casa. Bueno, entonces vamos con el bloque 1, presos políticos en democracia. Este es un tema recurrente en un programa que pretende ser de formación política. No es posible, no es tolerable seguir teniendo presos políticos. He visto... En el programa pasado charlábamos sobre esta cuestión de las izquierdas latinoamericanas que parecen que van ganando terreno nuevamente, son reformistas o son, no me acuerdo cómo se llama, lo que no se llaman revolucionarios. Y esta gente que no son revolucionarios, pero sí son de izquierdas, lo que vienen es acomodarse en la administración de un poder que le va a seguir siendo ajeno. Pero para poder hacerlo van a tener que seguir manteniendo lo que el poder les indica, que es los presos políticos. Y esto nos pasa en Argentina. Tengo una lista acá, me traje una lista a la pasada. La verdad que es cierto que hay muchos que están presos en sus casas, que tienen prisión domiciliaria, pero están presos, digamos que no pueden salir, no pueden entrar, tienen visitas limitadas, las visitas de los presos. Y hay un caso, el de Ricardo Jaime, que desde el 10 de diciembre se encuentra en huelga de hambre porque lleva más de 6 años en prisión preventiva, ilegal. Después tenemos Martín Báez, Rubén Ortiz, Sebastián Romero, Norma Morriñingo, Guillermo Molina, y Mario González. Estos últimos 2 están presos en Bahía Blanca. Y Belén Guevara, que está presa en el penal de Ezeiza. Esto necesitamos decirlo, sobre todo porque, bueno, probablemente la figura más sobresaliente es Milagros Sala, que lleva presa casi 6 años por causas falaces. Su salud se vio comprometida varias veces durante su prisión. Después, todos los que están en Jujuy, que son 7, tienen prisión domiciliaria, pero son presos políticos. Es una ventaja una prisión domiciliaria, ya que son gente que se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y después tenemos más gente en Bahía Blanca. La provincia de Buenos Aires, la verdad que es la que más cantidad de presos tiene. En Damián Cabrera, Pablo Gutiérrez, Aníbal Aranda, Carlos Carrillo, Walter País, Raúl Ervín, Sebastián Canales, Roberto Sabino Ríos, Humberto Arnaldo Monteros Bravo.
falleció de COVID contagiado en una audiencia judicial presencial. Todos estos son presos que están en Bahía Blanca. Y ahí están a lo largo del país. Bueno, Facundo Jones Guala, que está detenido, deportado y juzgado por reclamar su derecho ancestral a las tierras, ¿sí? Está en la cárcel de Temuco, en Chile. Bueno, después tenemos presos surtiditos. No los voy a leer a todos porque la verdad es que son muchos y avergüenza que solo en la Argentina tengamos presos políticos. Bueno, esto es intolerable. Es intolerable. Si el gobierno fuera peronista, ya los tendría que haber liberado. Pero evidentemente la socialdemocracia es esto, ¿no? Es decir, amagamos por izquierda, pero siempre salimos por derecha. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo en Nicaragua. Nicaragua, que se estaba celebrando con gobierno de izquierda, que Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, 7 opositores, los 7 candidatos opositores estaban presos. Estaban presos. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a tener presos políticos y no les vas a permitir presentarse a elecciones? Bueno, también es el caso de Chile, especialmente toda la izquierda de Chile está bastante golpeada, la gente que ha salido a protestar, y no solamente la izquierda, la gente que salió a protestar en estos últimos años en Chile, liga cárcel. En Brasil hay cárcel para la gente de izquierda, tuvo Lula, tuvieron a Lula en Cana. En Bolivia, bueno, en Bolivia, mire qué caso, está una golpista en Cana, está Añez en Cana, que es también una presa política. Hay que juzgarla por los delitos que haya cometido y condenarla. En Colombia, por supuesto, es lo más natural, que parece natural, lamentablemente parece natural que en Colombia existan presos políticos, porque es lo mejor que te puede pasar en Colombia, porque el nivel de violencia es tan grande que la muerte y la desaparición sigue siendo cosa cotidiana. Los guerrilleros en Colombia, después de 50 años de guerrilla, se morían de viejos. Algo pasaba ahí. O la guerrilla no era tan mala, o la guerrilla no era tan buena, o había algún acuerdo con el poder real, pero el asunto es que no te podés morir de viejo siendo guerrillero. Bueno, esto es lo que pasaba en Colombia, la violencia. Bueno, en Venezuela también tiene presos políticos, a pesar de que no. Si ustedes me preguntan a mí, bueno, yo voy a estar de acuerdo con la revolución bolivariana, por supuesto, pero no podemos hacer la vista gorda. También estuve en Cuba hace unos años y vi unas damas de blanco que iban a rezar a las iglesias. Se supone que en un gobierno marxista, leninista, sobre todo stalinista, como lo que se ve, no debiera pasar. Bueno, en las iglesias me llamó la atención porque pensaba que no iba a haber cultos religiosos, pero por mi ignorancia, por mis prejuicios, pensaba que no iba a haber cultos, y sí, hay muchos cultos religiosos en Cuba. Bueno, en las iglesias había listas enteras de gente presa, que habían sido metidos en cana por denuncia de sus propios vecinos. En cada manzana hay un comité de defensa de la revolución y nadie quiere ser el delegado, porque nadie quiere mandar en cana a su vecino. Si queremos transformar, si queremos un cambio social en América Latina que reconozca a aquellos que todavía no hemos solicitado nuestra independencia, recordamos que en este programa siempre hacemos mención de que ha habido independencias de los criollos, es decir, que ha habido una continuidad de los mismos dueños. Los criollos, que eran los hijos de españoles, se independizaron de sus padres y se quedaron con las propiedades de sus padres y abuelos. Pero la condición del indio, la condición del negro y la condición del mestizo ha sido igual o peor desde que quedaron los criollos. Desde que ellos se independizaron, la condición ha sido peor, especialmente porque la esclavitud continuó, porque a los indios se los persiguió, se los persigue, se los encarcela, se les quita las tierras. Entonces, todavía, volvemos a decir acá, el colonialismo interno sigue intacto, el imperialismo interno sigue intacto, todavía los negros, los indios y los mestizos no nos hemos independizado. Vamos entonces a poner, hoy sí, el origen de nuestra canción cortina lo vamos a poner completo por el autor, por Alfredo Zitarrosa, un homenaje a un luchador, que es Crece desde el pie en nuestra canción, y va con Alfredo Zitarrosa en la versión original y volvemos enseguida.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Volvemos y acá estamos escuchándome. ¿Habrá gente del otro lado? Es la pregunta siempre el que hace radio. Ahí un otro día les contaba que descubrí una lectora y ya, la felicidad plena. Bueno, ahora vamos a tomar el bloque 2, que siempre el bloque 2 es el bloque del pensamiento decolonial. ¿Qué mejor que invitar hoy, de mentira, a Ramón Grosfoguel, este puertorriqueño, que siempre es llamativo pensar cómo un puertorriqueño puede ser descolonial. Porque no sé si ustedes saben qué días festejan la independencia de los puertorriqueños. Se los digo para que no lo vayan a googlear. El 4 de julio. El 4 de julio, ¿te suena? Que es la única independencia que sabés. La única independencia que sabés es la del 4 de julio. ¿Cuándo es la de Bolivia? ¿Cuándo es la de Brasil? ¿Cuándo es la de Chile? ¿Cuándo es la de Uruguay? ¿No eran que eran países hermanos y no sabés el cumpleaños de tus hermanos? Déjate de joder. Bueno, el 4 de julio cumple Puerto Rico. Y dije, ¿pero cómo? ¿Cómo el 4 de julio? Entonces me puse a investigar y los tipos pasaron de ser colonia española directamente a ser colonia yanqui. Y festejan, celebran un acontecimiento que había ocurrido 140 años antes
en otro lado, en el continente, y que no les pertenece. Eso me ha dejado pensando. Yo vivo en Tandil, que fue fundada en 1823. Y toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires, desde la mitad para el sur, está fundada después de la colonia. Es postcolonial, Mar del Plata, 1860, una cosa así. Todas las ciudades del interior, Ayacucho, La Barría, Bahía Blanca, todas fundadas después de la independencia. Y entonces dije, y todo, ¿no? Hasta Ushuaia, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, el sur de San Luis, el sur de Mendoza, Misiones, Chaco, Formosa, todas esas provincias, todas esas ciudades que hay dentro de las provincias fueron fundadas después de 1810, es más, algunas hace 120, 130, 140 años. Pero festejan el 9 de julio. Quiere decir que son todos puertorriqueños. Festejan una fecha absurda porque esos territorios eran independientes en 1816. Faltaban que vengan los porteños. Estos mismos de Cambiemos, estos mismos del PRO que son dueños de la Patagonia, faltaban que vengan ellos a ocuparlas, porque no es que se las dieron a las tierras a los que ya estaban, no es que colonizaron, no, venían a ocupar, no es que negociaron con los que vivían ahí, que reconocieron las nacionalidades de los que estaban ahí, no. Entonces dije, pero a ver, ¿qué pasa con el Caribe? A los que nos gusta la historia, que somos latinoamericanistas, el gran agujero negro de nuestra ignorancia es el Caribe. Si hay algo que no sabemos nada, además que el agua es maravillosa, qué suerte que tuvo Colón en llegar a ese lugar, además que sabemos eso, que el agua es transparente, arenas blancas, unos negrazos con unos lomos impresionantes, envidiables y unas morenazas, no sabemos nada de nada. Entonces lo convocamos a don Ramón, de mentira, porque el tipo dio una conferencia el 29 de mayo del 2019 en un lugar que otro día vamos a trabajar, que es Andalucía. Y los tipos que lo presentaban decían, los reyes españoles, antes de ir a colonizar América, nos colonizaron y nos sometieron a los andaluces. ¡Wow! Mirá qué mirada. En 1491 los reyes españoles los pasaron por arriba. Mataron a las mujeres sabias. A los judíos y a los musulmanes los obligaron a tomar la religión católica. A los negros los esclavizaron. Eso hicieron en Andalucía. Y después vinieron a hacer lo mismo a América. Así que experimentaron primero. Bueno, vamos a escuchar a Eurofogel ahora entonces, en un audio de 12 minutos que elegimos para este evento. Y después, ahí nomás, seguidito, vamos a escuchar el himno revolucionario de Puerto Rico, que la verdad es que yo no sabía que tenían un himno, no, pero tipo, ya van a ver de qué se trata. El deporte nacional en Puerto Rico es discutir su estatus colonial. Vamos. Crecer en Puerto Rico te confronta con una serie de problemas, vamos a ponerlo así, histórico-mundiales, ¿no? Porque Puerto Rico es una anomalía, formalmente una anomalía, es una colonia a finales del, o sea, está en el siglo XXI, ¿no? Pero creciendo en Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo XX, pues lo que nos preguntábamos, las preguntas que nos formulábamos era, bueno, entonces, bueno, estamos luchando contra el colonialismo, pero ¿cuál es la solución? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Es la independencia? ¿Qué sería la solución? Entonces, como estábamos a finales del siglo XX, pues ya habíamos visto el desencanto de los proyectos de independencia de América Latina, en el sentido de que, de alguna manera, todos terminaron en formas neocoloniales, ¿no? De nuevas formas de colonialismo, formas de dominación. Es decir, el problema colonial no se resolvió. Y en muchos sentidos, los imperios en la región, pues, cuando tú mirabas alrededor, decías, bueno, pero ¿qué queremos nosotros? ¿Queremos hacernos otra neocolonia norteamericana en el Caribe, otra más? ¿O queremos otra cosa? Entonces, cuando mirábamos, si el Caribe, por ser quizás el primer lugar del mundo donde
luego de Andalucía, ¿no? Donde se expande la corona castellana, cuando llega al Caribe, ¿verdad? Fuimos ese primer lugar de periferia luego de la conquista del Andaluz. Y claro, si tú quieres saber el menú de las alternativas, de alguna manera tienes todas las posibilidades de estatus en el Caribe. Entonces nosotros mirábamos, bueno, república asociada, ¿cómo sería eso? Entonces mirábamos las islas holandesas. La anexión, ¿cómo sería la anexión? Mirábamos las islas francesas, que son departamentos franceses. La independencia, no la que imaginamos o la que deseamos, sino la realmente existente. Bueno, ahí está Jamaica, las Islas Británicas, Haití, República Dominicana. El socialismo, bueno, ahí está Cuba. Entonces, teníamos el menú, o sea, en la carta, ¿no? Dicen aquí, la carta con todas las opciones allí. Pero cuando mirábamos todo eso, había una insatisfacción porque no había nada que pudiéramos decir, esto es. Porque, claro, a finales del siglo XX también veíamos como el modelo del socialismo del siglo XX tenía una serie de problemas que luego explotaron en el año 89, pero que ya lo veíamos desde los años 70, los límites del proyecto, y entonces nos confrontaba con una situación que era, bueno, de estando en Puerto Rico te hace pensar sobre qué significa descolonización. Y nos obliga entonces a pensar, bueno, descolonización ya no puede ser simplemente una fórmula de estatus jurídico-política, porque cuando tú miras alrededor, lo que se ha llamado descolonización en el siglo XX es un gran mito, porque en realidad lo que ha habido es como nuevas formas de dominación colonial que se han creado de una manera u otra. Eso que Kwame Nkrumah, el gran panafricanista de Ghana, que acuñó ese término, neocolonialismo, porque él, que fue el primero que lideró un movimiento de independencia en África, él mismo vivió en carne propia lo que era la dominación neocolonial, las nuevas formas, que terminó luego con un golpe de Estado que le hizo la CIA y terminó fuera del exilio y murió en el exilio. Pero él, a partir de su experiencia, escribe un libro que se llama Neocolonialismo, fase superior del imperialismo. Entonces, ese libro, ese concepto neocolonialismo viajó a escala planetaria y hoy lo usamos por todos lados, ¿no? Pero es un concepto de Kwame Nkrumah que nos hizo pensar muchas cosas, porque claro, en el contexto de Puerto Rico, estando en esa situación de anomalía de una colonia a finales del siglo XX, pues nos ponía la pregunta, y cuando mirábamos alrededor, bueno, ¿qué fórmula descolonial existe? Entonces nos ponía, ahí es donde viene el tema de cómo las formas de dominación colonial no se agotan en el tema jurídico-político, sino que pasa por toda una serie de jerarquías de dominación que se constituyeron en esa larga historia colonial de varios siglos, pero que se quedaron allí petrificadas de alguna manera en el presente. O sea, que no es un legado, es un legado del pasado, pero no es que se quedó en el pasado, es que hay una jerarquía de división internacional del trabajo que todavía está allí, que viene de esa historia. Hay unas formas de autoridad política, como hemos discutido en el seminario, el llamado Estado-Nación, que también está ahí, que crea más problemas que soluciones. Hay el racismo, ¿no? El patriarcado de la conquista, el patriarcado de la cristiandad, ¿no? O sea, hay una serie de jerarquías de dominación, de la cristiandad, o sea, como espiritualidad sobre otras formas espirituales en el mundo. O sea, hay una serie de jerarquías de dominación que siguen vivas, las estructuras epistémicas, ¿no? La universidad occidentalizada, o sea, podemos ir por la lista. Por eso empezamos a pensar, bueno, esto no se agota en un sistema económico o un sistema jurídico-político, sino que estamos hablando de un paquete de relaciones de dominación y que constituyen una civilización. No podemos decir que esto es meramente un sistema económico, es que aquí hay una civilización. Y eso es lo que la realidad de Puerto Rico como que te pone así de manera... o sea, te obliga a pensar de alguna manera más allá de las formas tradicionales de pensar descolonización. Porque siendo una anomalía,
cuando miras lo que hay alrededor y ves cómo las islas del Caribe, Centroamérica, América Latina, pues tú ves que no hay descolonización real. Todavía estamos, en muchos sentidos, reproduciendo jerarquías de dominación de esa historia colonial. Ahora, bajo formas, vamos a ponerlo así, formales de independencia jurídico-política, pero formales, porque en la realidad, bueno, el poder de Washington en la región es muy fuerte. Las jerarquías de dominación económica, política, culturales, etcétera, son muy fuertes, epistémicas, patriarcales, podemos hacer la lista, pero y eso es lo que de alguna manera te confronta cuando creces en Puerto Rico, ¿entiendes? Entonces yo hago esto porque en un debate que hubo, me acuerdo, en Venezuela hace, no sé, 12 años, ya no me acuerdo, donde la red Modernidad Colonialidad, hubo unas reuniones allí, unos eventos. Yo me acuerdo que yo estaba hablando de esto y, claro, había gente cuestionando desde el público, bueno, pero ¿cómo tú, que vienes de Puerto Rico, con una colonia, pues nos estás hablando aquí de descolonización y no sé qué más, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, bueno, yo expliqué un poco estas cosas, pero me acuerdo que Aníbal Quijano se paró, no sé si tú te acuerdas, Nelson, y él dijo, es que yo viví en Puerto Rico unos años, en los 80, y eso fue, él es de Perú, ¿no? Y eso fue lo que a mí me dio la entrada a esta idea de la colonialidad, ¿no? Estando en Puerto Rico, reunido allí, discutiendo con la gente, llego allí, ¿no? Porque es como un dilema existencial en Puerto Rico este tema. En Puerto Rico decimos que el tema del estatus de Puerto Rico es el deporte nacional. O sea, ahí estamos debatiendo el estatus, pero, o sea, ¿cuál es la solución? Estamos en eso, pero... Y entonces esto no es solamente Puerto Rico. Esto es una experiencia existencial de islas, otras islas en el Caribe que como Puerto Rico, al día de hoy, siguen siendo territorios no independientes, coloniales o no coloniales, de alguna metrópoli, porque allí está, yo he estado en Martinica, yo he estado en Curazao, yo he estado en las islas holandesas, las islas francesas, que al día de hoy son una especie de colonia de las metrópolis europeas, todavía islas inglesas. Y a mí me llamó la atención que lo que nosotros en Puerto Rico veíamos como algo único, como, lo que pasa en Puerto Rico no pasa en más ningún lado, nosotros estamos como en una anomalía ahí perpetua de la que esto ya... No, esto pasa en todas las islas del Caribe que tienen una condición parecida a Puerto Rico. Porque yo cuando fui a Martinica o Guadalupe o Curazao, todas estas islas, me encontraba que la gente estaba discutiendo los mismos temas y con los mismos dilemas. Y el deporte nacional en Martinica y Guadalupe es el tema del estatus también. Y el deporte nacional en Curazao, eso es el estatus, la discusión de, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Entiendes? Entonces me di cuenta que Puerto Rico no era una excepción, sino que Puerto Rico era parte de un conjunto de lo que yo llamo las colonias modernas del Caribe, que tenemos ciudadanía metropolitana, ¿no? Que fue impuesta desde la metrópoli, no hay ciudadanía puertorriqueña, eso no existe, nosotros viajamos con pasaportes americanos y no sé qué, y lo mismo pasa en las islas de Guadalupe, Martinica, en todas esas islas. Entonces tienen pasaportes o ciudadanía holandesa, francesa, británica, no sé qué. Entonces, eso crea como te digo, toda una serie de particularidades. Tenemos la mitad del país de mano de obra barata en la metrópoli. Igual que Puerto Rico, Martinica, Guadalupe, Curazao. Nosotros decimos el bus aéreo, ¿no? La guagua aérea, ¿no? Pues en Curazao dicen el Bilmer Bus. El Bilmer Bus es el barrio, el gueto de caribeños de las islas holandesas en Ámsterdam, Bilmer. Y ellos decían el Bilmer Bus. Nosotros decimos el bus aéreo, la guagua aérea, ¿no? Decimos en Puerto Rico, que es ese ir y venir, tú sabes, a la metrópoli, mano de obra barata, que vamos allá a trabajar y no sé qué, ¿no? Y hay un circuito, unas migraciones circulares, donde tú puedes estar 5 años allá, vuelves para acá, vuelves para allá, y eso pasa también en Martinica y en Guadalupe.
Entonces, tenemos el concepto neorrican, ¿no? El puertorriqueño que nace y se cría en Nueva York. En las islas francesas tienen el negropolitán, ¿no? Cuando tú miras, es que estamos en lo mismo en una serie de islas del Caribe, en cosas muy parecidas. Pero lo importante es lo que acabo de describir, de cómo ahí estamos en esa anomalía te permite pensar de una manera que te confronta con las colonialidades en que estamos metidos. No sé si contesta. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, arde tu corazón. Verlo será simpático, el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestros machetes nos la darán. Vámonos, borinqueños, vámonos ya, que nos espera ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Toser trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Lleva Querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más, pagando menos. Usalo con suavizante Querubín Premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor. Entramos otra vez, estamos en Desde el Pie, con una mirada descolonizadora, esa es la idea. Terminamos de escuchar a Agrofogel, espero que se haya escuchado bien porque nosotros teníamos problemas recién con el audio, y al final un himno de Puerto Rico de 1868. Era una canción original que ya pedía la independencia de Puerto Rico, la libertad de España. Y ya toda Latinoamérica, toda Sudamérica y Centroamérica, como se la suele mal llamar, estaba independizada. Quedaban estas cosas en el Caribe. Y en 1898, 30 años después, pasaron a mano de los yanquis. ¿Qué hicieron los yanquis? Les mantuvieron la canción, pero se la suavizaron, se la morigeraron, y no van a escuchar ustedes esta versión original de la letra original. Así que a buscarla van a escuchar otra cosa más lavadita, como el himno nacional argentino, también lavadito. Si tuviéramos que escucharlo entero con la cantidad de estrofas, quizá el año que viene podríamos ir escuchando algunas estrofas del himno nacional argentino, que son mucho más de 3, que son las que conocemos los argentinos. Bueno, vamos entonces ahora a hablar de un tema diferente, que es un tema cultural, el carnaval en Latinoamérica.
Yo he tomado el carnaval en lo que yo he estudiado, en lo que yo he pensado, en lo que yo he elaborado como una manifestación contrahegemónica al folclore impuesto, ¿sí? Y lo pienso, pero bueno, como el folclore tiene varias manifestaciones que nacen contrahegemónicas, pero que la hegemonía se las arregla, el poder se las arregla para meterlo dentro de la bolsa, como el reggae, el reggaetón. Yo esto lo escribí en 2012 y ya hoy lo veo y es música oficial prácticamente, porque además de esto no es solo la música, no es solo la danza, sino también que hay un look propio, una estética que rechaza la estética o que rechazaba la estética establecida, que fue adaptada por el capitalismo, y hoy nosotros nos vamos a cualquier país de Latinoamérica, a cualquier barrio periférico, y vemos a los pibes vestidos con una visera bien yankee, pero puesta para atrás, como los del reggaetón, para que el sol no les pegue en la nuca, y con pantalones grandes y remeras de básquet. Prácticamente el básquet no es un deporte verdaderamente popular, no se juega en los barrios. Hay algunas ciudades que te llaman la atención. Yo hace muchísimos años fui a Bahía Blanca y vi a los chicos jugando al básquet en la calle. Yo acostumbraba a ver solamente jugar al fútbol. Así que supongo que en algunos lugares puede llegar a ser popular, como en Centroamérica con la influencia yanqui se juega al béisbol, ¿no? Y nosotros en el sur no lo hacemos. El tema es que siempre te queda la duda, qué es lo que hace con lo contrahegemónico el capitalismo. Fíjate el Che. El Che, el prototipo revolucionario de libertador de América, pasa a ser un souvenir. Te lo venden aún en Cuba, te lo venden en una remera, en un sticker, en un pin para ponerte en la boina, para ponértelo en el pecho. Es decir, es un algo tomado y captado y vaciado de contenido. Este es el tema. En el caso del carnaval, las murgas de Buenos Aires fueron una expresión popular tan contrahegemónica que las dictaduras prohibían la realización de corsos en carnaval, particularmente por la gran participación popular y el contenido social de la protesta murguera. En tiempos de censura política y cultural, el carnaval obligaba a distender las proscripciones por su ambiente festivo de 8 noches. Las murgas presentaban su reina vedette, pero la murga era una manifestación masculina, porque el espacio público era masculino, lo privado era para las mujeres. Y entonces en ese ambiente donde el patriarcado reinaba, ¿quién era la reina? ¿Quién era la mujer que se atrevía a salir como reina, salir de su espacio privado a lo público? Un travesti. Era el momento en que los travestis salían abiertamente y protegidos por un comité de varones que formaban la murga. En Argentina se cancelaron los feriados de carnaval en 1977. Recordemos que la dictadura era de 1976, desde marzo, es decir, después de carnavales. Los siguientes carnavales ya no se pusieron a hacer. Desde 1983 hubo gobiernos democráticos. Los legisladores no han querido reinstalarlo hasta 2011. Fíjense ustedes, casi 20 años después miraron por otro lado, incluso los progresistas gobiernos de Néstor y Cristina. El Poder Ejecutivo, escuchando el clamor de los carnavaleros, los restableció por decreto, además de enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional en aquel momento. Hace 10 años que se restablecieron los carnavales y hace 40 que salimos de la dictadura, 35. La censura modificó, lo multiplicó. Históricamente el carnaval era una fiesta pagana, se la llamaba fiesta de la carne y la lujuria. Cooptó, lo reformuló la hegemonía eclesial en la antigüedad y se le ajustó el calendario. Hoy en día las fechas de carnaval las fija la iglesia y termina el miércoles de ceniza en que se quema el rey Momo, que es un rey pagano. Es el miércoles a partir de ahí empieza la cuaresma, es decir, 40 días antes de Semana Santa, a ese nivel. Esto pasa en los países donde hay fuerte preeminencia católica. No pasa en Cuba. En Cuba el carnaval es en junio, por ejemplo, cuando les pinta a ellos. Y además hay otros países donde las fechas son móviles. En 1988,
con el propósito de promover el turismo interno de las clases medias, las fechas patrias y los feriados nacionales se corrieron caprichosamente hacia los fines de semana. Los carnavaleros, que carecían de calendario oficial, también acomodaron las fechas a su conveniencia y con la antigua consigna "todo el año es carnaval", recuperaron las calles para encontrarse a repicar tambores y bailar. Las murgas y comparsas presentaron resistencia cultural desde sus orígenes. Lo hacen con danza, percusión, en el Río de la Plata, ¿no? Con trajes de raso y lentejuelas, las caras maquilladas, y del mismo modo, aunque con otros ritmos, en el litoral, con diabladas, caporales, morenadas y mucho desfile con baile e instrumentos de viento y percusión en el noroeste. Puede verse como una resistencia de clase, es el momento en que el pobrerío se enmascara, se disfraza y desfila ante sus propios parientes, amigos y vecinos y frente a miles de otros pobres. El carnaval argentino permanece con la lengua arrancada. Solo en la ciudad de Buenos Aires había hace 10 años más de 400 asociaciones carnavaleras que se movilizaban todo el año. El fenómeno se multiplica en el país. En algunas localidades se fueron permitiendo y estimulando estas fiestas antes de la restitución del feriado. Hay un peligro latente que se cierne sobre esta expresión genuina. Por un lado, las autoridades municipales ponen cada vez más requisitos para permitir los desfiles. Imponen reglamentos y sobornan a las agrupaciones con subsidios que se pierden si no se acata el reglamento. Por otro lado, las escuelas van incorporando la actividad murguera como forma recreativa que permite hacer intervenir a los docentes de música, de plástica, labores, literatura, historia y educación física, y la murga está encerrada en la escuela. Corre la misma suerte que ha corrido la educación artística. Pierde su dinámica y su potencia cultural. Se convierte en un contenido rutinario, en una actividad extraprogramática, pero pautada, reglamentada y previsible, que finalmente se torna aburrida. La murga solo puede ser creada y recreada por auténticos carnavaleros, fuera de la institución que la hegemonía ha creado para perpetuarse, que es la escuela. Esto lo vamos a tomar en el último bloque. La murga uruguaya no se parece a la argentina. Ellos pudieron conservar la voz y nunca perdieron el carnaval. Ha sido una clara manifestación contrahegemónica y desde hace una década, Jaime Ross mediante, se ha difundido hacia Argentina, de hace una década, sería hacia 2 décadas ya, ¿no? Se ha difundido hacia Argentina y se ha convertido en un espectáculo for sport para los uruguayos. Y en Argentina ya hay una buena cantidad de murgas que cantan a la uruguaya, que es una especie de coro donde se fue estandarizando y adaptando y naturalizando, y hoy es en gran medida, una manifestación también capturada por la hegemonía, por el poder, con reglamentos rígidos, con jurados implacables que juzgan poesía, melodía, arreglo coral, percusión, trajes, maquillajes. La espontaneidad del pueblo se ha profesionalizado y terminaron siendo restrictivas. El límite en la percusión es 3, número máximo de integrantes 17. Tal limitación es imposible de imaginar en ninguna agrupación carnavalera del continente. Todas ellas son inclusivas, excepto la murga uruguaya. Todos tienen algún lugar o función: bailarines, percusionistas y hasta trompetistas, abanderados, mecalladoras, costureras. Todo el mundo tiene lugar, excepto en la murga uruguaya. Después de este bloque vamos a escuchar ahora algo que preparé para salirnos, porque era más fácil para mí ir a buscar murga uruguaya, no. Hay unas manifestaciones en la cordillera que fueron captadas por la iglesia, sobre todo. Es decir, por ejemplo, en Oruro está la Virgen del Socavón y se hacen diabladas, es decir, que los que desfilan van a estar vestidos de diablos, pero los tipos van en procesión, tanto las diabladas, las morenadas como los caporales, van todos los carnavaleros en procesión, miles de personas desfilan con unos trajes maravillosos hasta la iglesia de la Virgen del Socavón, ¿sí? Y entran de rodillas.
y le piden a la Virgen que los ilumine en esa manifestación que va a ser el carnaval. Y en el caso de las diabladas, los diablos controlan y dominan el carnaval hasta que vienen unos ángeles, el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, y los elimina y los va sacando uno por uno, todo en una forma festiva. Es decir, que la Iglesia, muy atenta, no ha perdido pisada a esta manifestación del pueblo para ponerle su propio contenido. Vamos a escuchar ahora a los caporales San Simón, que son de Sucre, pero que fueron a desfilar, van a desfilar siempre a Oruro. La canción se llama Tú, mi vida, eres tú, y quechua es, no lo sé si voy a pronunciarlo bien, Llachtaimanta. Tú, mi vida, eres tú. Vamos a escucharlo y después vamos con el último bloque. Vamos a revisar algunas cosas. Volvemos una vez más, estamos acá ya terminando el último bloque de la primera temporada de Desde el Pie. No es cierto que sea la primera temporada, hace unos años habíamos armado Desde el Pie, desde una FM, y salía todos los días a las 7 de la mañana. Y un día me descubrí que tenía una audiencia. Cuando me fui, me enteré que tenía una audiencia. Me encontraron y decían, che, no sale mal el programa.
Bueno, esto de hacer todo pulmón, sin sponsor y todo esto, tiene sus costos en la salud, porque uno dice, bueno, por lo menos puedo faltar y me cubre la obra social. Acá no se puede faltar. Bloque 4, sin escuelas. Se terminaron las clases. ¿Qué hacen las clases medias? Están acorralados entre la pandemia y la lucecita que se les prende con las colonias de vacaciones, las posibilidades. Y a las colonias de vacaciones van a laburar los pobres docentes, ¿sí? Hay escuelas de verano, hay colonias de vacaciones, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires. Y que es un destino casi obligado para los pobres pibes de clase media, especialmente los que viven en ciudades, en departamentos o en casas pequeñas. Es una buena salida y además forma parte del imaginario de los sectores medios que los pibes tienen que estar institucionalizados en cualquier lado, menos en la casa. Y ya han pasado por la experiencia de la pandemia, de tener que fumarse a los pibes todo el tiempo, y los pibes han pasado por la terrible experiencia de tener que fumarse a sus padres todo el tiempo. Ver a sus padres más allá del fin de semana juntos y tratándose como de verdad se tratan y llevándose como de verdad se llevan, sin tener que andar fingiendo nada. Así que los pibes pedían por favor volver a la escuela, pase lo que pase. Y por otro lado, los pobres, me lo pregunto a esto, los pobres van hacia el carnaval. El carnaval, bueno, lo cierto es que el desfile de carnaval es un desfile de pobres, siempre es un desfile de pobres, no es otra cosa que eso. Tengo un amigo que le va muy bien económicamente y dice que le da mucha tristeza, ¿no? Y la pregunta es, el carnaval ha sido una expresión genuina de oposición militante, les decía hace un rato, que a veces es solamente rebeldía, ¿no? La rebeldía ha sido sabiamente manejada por los grupos hegemónicos en todas las sociedades capitalistas para dirigirlas hacia confrontaciones de forma antes que de fondo. Por ejemplo, vestimentas, que hace un ratito hacíamos mención, peinados, tatuajes, drogas, piercing, aros, tabaco, lo que se nos ocurra, droga, alcohol. Esos son solo algunos de los productos creados por el sistema económico para aquellos que deseen expresar su disconformidad frente a lo tradicional y a las maneras convencionales de comportamiento social. El empeñoso trabajo del sistema social imperante, el capitalismo, se ha concentrado en en vaciar, diría, de contenido la fiesta popular, creando carnavales y corsos oficiales. Algunos son internacionales y turísticos, como el Sambódromo de Río de Janeiro, el de Gualeguaychú, el Teatro de Verano de Montevideo, y les fue insertando sus valores, que son el consumo, incluso la violencia, la competencia meritocrática para confrontar con la celebración pacífica, la experiencia de compartir comunitariamente y la participación masiva. Lo que en general no se sabe, porque los medios no te lo cuentan, es que esto de la existencia de estos carnavales oficiales, paralelamente en los barrios existen otros carnavales. En Río de Janeiro hay cantidad de carnavales que no tienen que ver necesariamente con el oficial. En Gualeguaychú, en los otros pueblos de Entre Ríos, hay carnavales que son de pueblos mucho más chiquitos, menos pretenciosos, porque nosotros hasta se contratan modelos y vedettes para que desfilen y bailen, ¿no? Y bailarines. El sistema ha propuesto la participación en concursos variados y competitivos que excluyen a quienes no responden a los estándares que el propio sistema impone. El estándar de belleza, el de indumentaria, el de maquillaje, de coreografía. Todo esto se premia, la danza, la percusión, las letras. Sumarse a cualquiera de las formas de participación en el carnaval es estar en contra del mismo sentido de lo popular, que necesariamente es integrador. Y unas líneas antes de irme sobre el taller de murga. La escuela no tiene nada que ver con el carnaval, sus tiempos son justamente opuestos, pero también sus propósitos. El taller de murga, que se incorpora en muchas actividades extraescolares o paraescolares o complementarias, muestra el talón de Aquiles inmediatamente. Respecto de los tiempos, las murgas escolares muestran
su trabajo en primavera o en la fiesta de fin de año y desaparecen en diciembre, justamente cuando la preparación del carnaval debe empezar. Por eso no puede pensarse en una acción escolar, porque la escuela entra en receso, justamente cuando el trabajo de los carnavaleros comienza y el clímax del carnaval se alcanza justo antes de comenzar las clases. Al menos así es en Argentina. Los propósitos de la escuela están vinculados a la imposición cultural de las clases de poder, y a la homogenización de todos en torno a modelos que impone la propia escuela, mientras que el carnaval es una manifestación, o debe ser una manifestación popular. ¿Y el educador popular debe saldar su sentimiento de inferioridad? Claro, ¿sí? No tiene que llevarlo a copiar el modelo escolar. Él tiene saber que la tarea fundamental va a contratiempo de los ciclos lectivos. La preparación del carnaval puede llevar todo un año, aunque en nuestro país suele comenzarse al final de la primavera y tiene sus manifestaciones en la fiesta popular, que es el propio carnaval allá por febrero. El carnaval es esencialmente inclusivo. Es un periodo festivo, permisivo, en que el pueblo toma la calle y no precisa control estatal. Sin embargo, los municipios van tomando cartas en el asunto y declaran carnavales oficiales, cursos oficiales, fijando lugares y reglamentando todo el comercio que circula alrededor del mismo. Otra vez el sistema capitalista. El educador popular debe convertirse en carnavalero si es que pretende incidir con su accionar en los sectores populares. Y debe aprender los detalles en la confección de trajes, el maquillaje, la percusión, la melodía, la letra, con contenido contestatario, el canto potente, el baile coordinado, estandartes vistosos y originales. El educador popular debe perder la vergüenza de pintarse la cara y salir a la calle con su pueblo. Cuando yo digo esto, es un camino que yo mismo hice. Yo ya era maestro, había sido murguero de pibe, después de maestro volví a ser murguero, y había que pintarse los labios de negro, y había que pintarse los ojos y la cara. ¿Y cómo? Yo que vengo del patriarcado tan machista y tan machirulo y tan patriarcal, salí con los labios pintados, no me daba. Y que me vean los pibes de la escuela, bueno, hay que pegar ese salto si querés ser un educador popular y aprender. Porque ¿qué es la murga según la Real Academia Española? Es un conjunto de músicos malos. Y desde los grupos de poder que definen qué es lo oculto y se rechaza la idea de que la murga pueda denominarse arte, tampoco los murgueros reclaman para sí la denominación de artista. El murguero es murguero. La murga es sí esencialmente artesanal. Es una forma de folclore suburbano, inclusivo, popular, participativo. Todos pueden tener su lugar. Entonces, cuando hablo de la murga, también hablo de las comparsas. ¿Sí? Estoy hablando de la murga porque es probablemente en donde yo me he movido, pero en las comparsas pasa lo mismo. En las escuelas do samba, escuelas, escuela para bailar samba, ella es la escuela, es decir, es el contrasentido de la propia escuela que nos quiere quietos, sentaditos y en silencio. Se nos hizo la hora, nos vamos, nos quedó algo atragantado por decir, no importa, como esto seguramente vamos a volver en febrero, en el carnaval de febrero, y ahora, como toda fiesta se termina, nos vamos, un saludo, hasta la próxima, nos vamos con el amigo Kevin Johansen, que nos dice que llegó el fin de la fiesta. Hasta pronto, gracias, Linda, por la operación, por transpirar conmigo la camiseta, y nos veremos el año que viene. Felicidades para todos. Ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir, que no hay que llorar, que son cosas que pasan, y yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria y no
foto que quiera borrar. Ya sé, acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, Pero no me queda más memoria. y no hay foto que quiera borrar. Ya sé, acabó, ya es el fin de fiesta, nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, Lo mejor debe estar por llegar. ya sé, terminó, ya sé, la gente, ya sé lo que me vas a decir. No hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré. Para de toser trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Finalizó Desde el Pie. Los esperamos el próximo miércoles 19.